Buenos días a todos, muchísimas gracias por acudir a esta rueda de prensa desde la sede de Ciudadanos. Ayer, como todos los españoles pudieron comprobar, regresaron por fin, finalmente, todos nuestros hombres y mujeres, nuestras Fuerzas Armadas, nuestros policías, nuestros guardias civiles y todos los funcionarios de la Embajada, sanos y salvos, con el deber cumplido a España después de una misión, creo que exitosa, enormemente exitosa, diría yo. Creo que esto no es algo que solamente lo digamos desde Ciudadanos. La sociedad española ha entendido, ha comprendido las dificultades con las que se ha realizado esta misión. Ha agradecido igualmente a todas las personas que han desarrollado esta misión, insisto, nuestras Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad del Estado y, desde luego, todos los funcionarios de nuestra embajada, con el embajador a la cabeza. Creo que son todos unos héroes, han demostrado lo que es servir a España, han demostrado lo que significa de verdad el servicio público y no solamente en una operación que ha sido un éxito desde el punto de vista técnico o táctico, sino desde el punto de vista humanitario, que creo que es lo más importante, ¿no? Salvar casi 2000 vidas creo que es algo que está al alcance de muy pocos. Ellos son los privilegiados que han tenido la posibilidad de hacerlo, gracias sin duda al apoyo de mucha gente, y yo creo que son unos héroes y hay que reconocerles como héroes. Por eso nosotros hemos planteado precisamente en el Congreso de los Diputados una proposición para que el Congreso de los Diputados debata y vote precisamente que se le conceda, yo creo, una mención y unas condecoraciones que están a la altura del riesgo de esta operación, de los sacrificios que han tenido que pasar y sobre todo del éxito de la misma, ¿no? Y por eso pedimos que en las diferentes modalidades de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de Fuerzas Armadas, incluso del Ministerio de Asuntos Exteriores, sean condecorados con una mención con distintivo rojo, porque creo que el trabajo que han hecho ha merecido la pena. Pero además debemos de sentirnos orgullosísimos todos los españoles de lo que han hecho. Y yo creo que esa manera de devolverles ese orgullo es precisamente condecorarles como se merecen. Esto es una acción que tiene que tomar el Gobierno. Nosotros esperamos que además no solo sea algo que el Gobierno haga de motu propio, sino que además en el Congreso de los Diputados podamos realizar un debate y una votación adecuada en el que estoy seguro que se debería salir adelante con el mayor consenso posible. Porque esto no es una petición de Ciudadanos, creo que es una petición de todos los españoles. Todos los españoles que han entendido las dificultades de este trabajo, de esta misión, son los que desean que además sean condecorados. Así que creo que, volviendo a decir el Congreso de los Diputados, porque creo que es el sitio donde se debe de realizar precisamente este debate que, por cierto, hurta al presidente del Gobierno de forma incomprensible, porque nadie entiende que, igual que el resto de líderes europeos y mundiales están debatiendo en sus congresos de los diputados, están haciendo estas exposiciones públicas precisamente en aquellos sitios que son la sede de la soberanía, pues a nosotros nos gustaría que el presidente del Gobierno viniera, compartiera con nosotros esto y además aprovecháramos para poder hacer esta proposición, para poder votar, para poder debatir sobre esto y que todos los grupos, con el mayor consenso posible, insisto, porque esto no es un tema de Ciudadanos, es un tema de toda la sociedad española, podamos dar el reconocimiento que merecen nuestros profesionales de las Fuerzas Armadas, nuestros profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, desde luego, nuestros profesionales del Ministerio de Asuntos Exteriores, que creo que han dado una clase de ejemplaridad en el servicio público. Hoy, lamentablemente, también tengo que decirlo así porque creo que es lamentable, es el día del Ospieguna. Se está celebrando ahora mismo en Alsasua, en Navarra. A nosotros nos parece una vergüenza. Para aquellos que no lo sepan, lo que esto significa es el día del odio contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y parece un acto que se repite año tras año, que tenga la anuencia de las instituciones, es decir, que la delegación del Gobierno de Navarra permita que una vez más, otro año, se celebre un acto que lo que propugna es el odio a unos servidores públicos. Me parece totalmente inaceptable. El Gobierno no ha hecho nada, y se lo hemos dicho todos los años, por prohibir precisamente esto. El otro día vimos cómo salió de la cárcel un etarra en Bilbao, y en Bilbao se le hizo un homenaje tremendo, ¿no? Esto atenta contra la dignidad de las víctimas del terrorismo. Atenta contra su dignidad porque significa una revictimización otra vez de su dolor y de lo que ha sucedido. Nos parece algo incomprensible, y lo que queremos precisamente es que la Audiencia Nacional, la Guardia Civil, que está tomando nota de estos actos de enaltecimiento, sean capaces de tramitar de forma adecuada las denuncias correspondientes a aquellos que fomentan, a aquellos que organizan estos actos,
con Bildu a la cabeza, por supuesto, porque ya sabemos lo que es Bildu, ya sabemos a quién defiende Bildu, ya sabemos cuando habla de derechos humanos Bildu, de qué derechos humanos habla, no habla de los derechos humanos de las víctimas del terrorismo, y esto cuando precisamente estamos a pocos días de que salga de la cárcel Henri Parot, que ha matado a 39 personas, al que se le está preparando otro homenaje tremendo. Tenemos tiempo de parar este homenaje a Henri Parot. Yo le pido al gobierno, le exijo al gobierno que pare estos homenajes y que por supuesto pare el homenaje a Henri Parot que se va a realizar en cuanto salga de la cárcel, porque es una vergüenza para una sociedad democrática que aquellos que han matado, asesinado a 39 personas reciban homenajes cuando salen de la cárcel. Nuestro apoyo total a las víctimas del terrorismo, a su dignidad, a la justicia que merecen y, por supuesto, no olvidamos nunca lo que ha pasado. No se puede pervertir el relato de lo que ha sucedido con esta banda terrorista en este país y pensar que esto era una confrontación entre estados, una confrontación... No, no. Estos son actos de terrorismo que hemos visto lo que son los actos de terrorismo hace bien poco en Kabul. Esos son actos de terrorismo y lo mismo hacía la banda terrorista ETA. Bueno, eso que parece que todos nos repugna cuando sucede en Kabul, cuando ha sucedido en España, no ha repugnado de forma igual a toda la sociedad. Yo creo que es hora de que digamos a Bildu que ya está bien de estos homenajes, que ya está bien de permitir estos ensalzamientos terroristas, de etarras, y por tanto que acabemos finalmente con esto. Y quiero decirles que finalmente muchas veces el Partido Popular y el Partido Socialista, sobre todo el Partido Socialista ahora, que nos hablan del sentido de Estado y la necesidad de acometer pactos de Estado, pues oiga, yo creo que han tenido un pacto de Estado y tiene un pacto de Estado cerca para poder resolver estas cosas. Por ejemplo, el Mar Menor. El Mar Menor, el Partido Popular y el Partido Socialista no hacen más que tirarse acusaciones uno contra el otro, pero los problemas no se resuelven. Quiero decirles también que nosotros hemos presentado precisamente en el Parlamento Europeo, porque sí que consideramos que el Mar Menor es un asunto de Estado, en el Parlamento Europeo hemos presentado una proposición para que sea el propio Parlamento Europeo el que intervenga, el que medie, el que dé una solución, el que diga qué es lo que se debe hacer con el Mar Menor. Y ojalá consigamos que el comisario de Medio Ambiente haga una visita al Mar Menor, porque creo que sería muy bueno que el comisario de Medio Ambiente europeo vea precisamente la singularidad que supone la mayor laguna salada de toda Europa, y yo creo que esto es un patrimonio de todos los europeos. Se está degradando de forma terrible y ni el Partido Popular ni el Partido Socialista son capaces de hacer nada. Así que eso sí es sentido de Estado. Ahí le pido yo altura de miras al Partido Popular y al Partido Socialista y que por fin se pongan de acuerdo para salvar al Mar Menor, que es de todos los españoles, pero también de todos los europeos. Me gustaría preguntarle si podría hacer una valoración de cómo ha sido la gestión de esta crisis humanitaria por parte del Gobierno. ¿Cómo han llevado esta crisis humanitaria? Bueno, yo creo que la crisis humanitaria lo que se ve es con el resultado, porque al final lo que importa son los resultados en las misiones, en las operaciones, ¿no? Y creo que el resultado ha sido excelente. Pero no olvidemos, quien ha hecho el trabajo de que esta misión sea excelente son los profesionales. Y entonces, donde lo que hay que poner en valor precisamente es el trabajo de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de nuestras Fuerzas Armadas y de nuestros profesionales, funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Embajada de Kabul. Esos son los auténticos héroes de esta operación y a ellos les debemos precisamente todo el mérito. Por eso, repito, nosotros queremos que se les condecore, que se les premie, que se les reconozca con una distinción importante, con una distinción con distintivo rojo, porque creo que el peligro al que han estado expuestos, el sentido del deber con el que han afrontado esta misión lo merece y por tanto ese es el resultado, que es lo que realmente importa. Y en ese sentido, ¿qué opinión le merece la tensión política que se ha generado un poco entre PP y PSOE en esta crisis por críticas lanzadas entre uno y otro bando? Vuelvo a decir que aquí lo importante son los refugiados, son los 2.000 afganos que hemos conseguido, colaboradores de España y de otros países de la OTAN. Eso es lo más importante. Yo creo que aquí la sociedad ha entendido el papel que han desempeñado nuestros profesionales y la sociedad no entiende de debates políticos, no entiende de pequeñas, en fin, no sé, de pequeños desacuerdos que me parece que no van a ningún lado. La sociedad con lo que se ha quedado es con el éxito y sobre todo con el sacrificio, con el trabajo inmenso, insisto, de aquellos que han sido nuestros verdaderos héroes. Yo creo que a ellos es a los que hay que reconocerle y de ellos es de los que hay que hablar y no de pullas de niño pequeño, que es lo que me parecen a mí entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Creo que ese no es el debate que la sociedad española está esperando y creo que además no es el debate que los profesionales merecen.
Yo le quería pedir una valoración precisamente del tema de Afganistán. Ayer el ministro de Asuntos Exteriores matizaba textualmente, decía que existían contactos colaborativos con los talibanes para poder seguir evacuando personas. Una valoración sobre... Bueno, yo creo que evidentemente todos somos conscientes de que hay todavía más gente en Afganistán que ha colaborado con todos los países europeos, con los países de la OTAN, con los países occidentales y que no ha podido salir, desgraciadamente, por los atentados que hemos visto, ¿no? Yo creo que cualquier empeño que se haga por intentar traerlos a todos aquí al mundo occidental, es un buen empeño. Pero no nos olvidemos, los talibanes son unos terroristas. Y esto no va de quién es más terrorista. Se es terrorista, no se es muy terrorista o poco terrorista, se es terrorista. Y los talibanes son igual de terroristas que los que pusieron el otro día las bombas en el aeropuerto de Kabul. Entonces no hay que hacer diferencias entre unos y otros. Por tanto, yo creo que una cosa es la parte operativa, intentar conseguir traer a todo el mundo de allí, porque creo que si han colaborado con todos los países occidentales, merece que los países occidentales le devuelvan ese esfuerzo, ese heroísmo que también han hecho en condiciones muy difíciles de ponerse del lado de los occidentales frente al terrorismo de los talibanes. Yo creo que merece la pena que nosotros hagamos todos los esfuerzos posibles Occidente por intentar traer más gente todavía, y eso es lo que les debemos, lo que les hay que reconocérselo, y por tanto hay que hacer todo lo posible para que eso sea posible. Por otro lado, el APC ha tenido en exclusiva acceso al documento de la futura ley de universidades que se va a presentar el martes que viene previsiblemente en Consejo de Ministros, que incluye que al rey se le excluya precisamente de los títulos universitarios, de la firma. ¿Cómo valoran ustedes esto? Entiendo que esto lo habrá presentado el señor Castells, ¿no? Pero ¿quién es el señor Castells? ¿Quién conoce al señor Castells? ¿Hay alguien en España que conozca? ¿Hay alguien en España que conozca, algún ciudadano español, alguna iniciativa del señor Castells? Yo creo que esto no es más que una cortina de humo nuevamente, para tapar pues lo que este gobierno quiere tapar, sobre todo aquella parte del gobierno de Unidas Podemos y de los socios de gobierno del Partido Socialista, ¿no? Que es la subida enorme del precio de la luz, frente a la que no están diciendo nada ni están haciendo nada. Yo no veo en las calles un debate sobre quién debe de firmar los títulos. A mí no me parece, por tanto es un debate artificial. Yo creo que hay que decirle a este gobierno que basta ya de plantear debates artificiales para intentar ocultar precisamente el gran problema que en estos momentos tienen los ciudadanos españoles, que es la factura eléctrica y cómo acometerla. Y yo creo que hay cosas que se le deben exigir al gobierno para remediar esta factura eléctrica, como por ejemplo subir los límites de aquellos que podían tener derecho al bono social eléctrico, facilitar la parte administrativa de gestión para que la gente se pueda adherir a este bono social eléctrico, que es complicadísimo. Pero es que además pueden hacer más cosas. Es que pueden seguir limitando la bajada del IVA que se hizo, que finaliza ahora, pues hasta que acabe esta crisis. Eso está en las manos del gobierno. Y sin embargo este gobierno no está haciendo nada. Y yo me gustaría preguntarle a los señores de Unidas Podemos y a todos aquellos partidos que dan soporte de la izquierda, que dan soporte al gobierno del señor Sánchez, ¿dónde están? ¿Dónde están sus soluciones? ¿Dónde están sus propuestas? Nos vienen con debates artificiales que no hay nadie en la sociedad que lo esté planteando simplemente para intentar ocultar esto. Vale, por mí, perfecto. Hay dos preguntas telemáticas de Televisión Española, un poco incidiendo en lo que se comentaba sobre Afganistán, valoración de la posible segunda evacuación del gobierno en Afganistán y si cree que el gobierno ha actuado con rapidez y qué le pide. Y una segunda sobre la luz, ya un poco también comentado, sigue la escalada de precios, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Bueno, pues sobre la primera yo creo que lo hemos comentado ya. Al final hay mucha gente que no ha podido salir de Afganistán. Creo que son trabajadores que han estado comprometidos con Occidente después de estos 20 años de la operación en Afganistán, y yo creo que lo que debe hacerse es todo lo posible por intentar sacar a toda la gente posible de Afganistán. Esto lógicamente tiene que tener sus límites y tiene que tener sus líneas rojas. Una cosa es negociar con el gobierno talibán la salida ordenada de esta gente y otra cosa es dar apoyo al gobierno talibán. España, Europa no puede nunca, bajo ninguna circunstancia, dar apoyo oficial o legitimar de alguna manera un gobierno terrorista como es el gobierno talibán que se formará seguramente en las próximas semanas. Eso no lo podemos permitir y yo le pido al gobierno que desde luego y al señor Borrell como alto representante de la Unión Europea que no acepte ninguna petición, por supuesto, que sea de reconocimiento de legitimidad de ese gobierno. Ahora, seguir trabajando en la medida que sea posible para intentar repatriar a toda la gente
que ha estado trabajando y colaborando con las fuerzas occidentales que han estado desplegadas estos 20 años en Afganistán, me parece que eso es precisamente lo que hay que hacer. Sobre la factura eléctrica, pues ya lo he dicho, nos sacan cortinas de humo como esta del señor Castel, al que no conoce nadie, precisamente para intentar tapar el gran drama que están viviendo muchísimas familias en España, que es no poder pagar la luz. Y ya he dicho algunas de las medidas. Creo que se debe de ampliar el bono social eléctrico, se podría ampliar las cuantías para que más gente se pueda adherir a ese bono social eléctrico. Creo que además se deberían de subir las cuantías precisamente de la gente que tiene derecho a ese bono social eléctrico, limitar o hacer mucho más fácil todos los trámites administrativos y burocráticos que son necesarios para poder optar al bono social eléctrico, que es algo complicadísimo para muchos ciudadanos, que además muchos de ellos están en un riesgo de pobreza extrema y una exclusión económica y no tienen acceso probablemente a muchos de los mecanismos telemáticos que todos tenemos para poder realizar estas gestiones. Yo creo que se debe de facilitar mucho eso. Pero creo que la subida del IVA, o sea, el IVA debería de poder mantenerse en esta bajada que hizo el gobierno. Yo pediría incluso que fuera mayor todavía y que afectara a otros tramos de la factura eléctrica, porque lo importante al final es que la factura eléctrica se vea reducida. Esto no va de ingresos del gobierno en una situación de emergencia energética como la que tenemos en estos momentos en España. Esto lo que va es de hacer y facilitar la vida de los ciudadanos españoles y, por tanto, hacerles mejor la vida significa pagar menos en estos momentos de máximos históricos en la factura de la luz.